Hace un par de semanas publiqué un estado e historia en mis redes sociales donde les decía prácticamente a ustedes que si tenían alguna duda o pregunta respecto de la carrera a la cual yo ya me gradué, en este caso economía, y que yo iba a hacer un vídeo respondiendo a esas preguntas. Para mi sorpresa, la mayoría de esas preguntas consistían en preguntas tipo: ¿qué opina de las salidas en el mercado laboral para un economista? ¿Si hay oportunidad en Colombia para un recién egresado de la carrera de economía? Y en Ibagué, me gustaría saber más de la incertidumbre después del grado. Así que decido dedicar completamente este vídeo a responder esas preguntas por medio de cifras y experiencia de otros estudiantes que ya culminaron la carrera de economía u otras carreras. Así que, hola a todos, mi nombre es Jeffrey Morales y hoy vamos a hablar de un temita interesante en el cual todos nosotros, los jóvenes, vamos a enfrentar en Colombia. Y sí, es el mercado laboral, ese bello y hermoso mundo al cual nos vamos a enfrentar apenas terminemos nuestra carrera universitaria. En este vídeo voy a ser directo y sincero con todas las problemáticas que existen alrededor de este tema, así que bueno, empecemos. Primero, analicemos las cifras. En Colombia, desde el 2001 hasta el 2021, se han graduado alrededor de 6,5 millones de estudiantes de educación superior. Y bueno, surge la siguiente pregunta: ¿quiénes hacen parte de la educación superior? La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. En el nivel de pregrado tenemos tres: técnicos, tecnólogos y profesionales. Por otro lado, la educación de posgrado comprende tres niveles: especializaciones, maestrías y doctorados. Entonces surge la siguiente pregunta: de todos estos estudiantes que se graduaron año a año, ¿cuántos de estos sí se insertaron en el mercado laboral? Para esto, el Observatorio Laboral para la Educación nos muestra los siguientes datos. Para el año 2020 se graduaron 426.735 estudiantes de educación superior, de los cuales el 75,1% de estos se vincularon formalmente en el mercado laboral de la economía en el año siguiente, es decir, en el 2021. En cuanto a los cotizantes, el observatorio los define como a los graduados que se encuentran reportados en la planilla integrada de liquidación de aportes del Ministerio de Salud y Protección Social y en el registro único de aportes de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Ahora, si analizamos específicamente a los graduados de un pregrado, los cuales absorben tres niveles: técnicos, tecnólogos y profesionales, que pues este último es el que nos interesa para el fin de este video. La tasa de cotizantes fue del 70,3% para el año 2021. Entonces, yo creo que eso es genial, ¿no? Está indicando que en promedio 7 de cada 10 estudiantes se insertaron al mercado laboral. Genial, ¿no? Sí, pero no. Porque si yo me gradúo como economista e intento trabajar en algo relacionado a lo que yo estudié y por ciertas razones, las cuales hablaremos más adelante, no encuentro trabajo, pero yo necesito pagar deudas, arriendo, alimentación y demás. Entonces, por necesidad, yo acepto un trabajo porque necesito pagar esas cosas y este trabajo no está relacionado a lo que yo estudié. Por ejemplo, celador. Allí voy a tener seguridad social y por ende seré un cotizante más. Y esto estaría dentro de esas cifras del 70,3%. ¿Y será que ese ejemplo que yo les menciono sucede mucho con los jóvenes recién graduados en Colombia? Ustedes me dirán. Entonces, esta cifra no es muy fiable para ver si realmente los jóvenes graduados de pregrado se insertaron al mercado laboral de manera formal en trabajos que estén relacionados a lo que ellos estudiaron en las universidades. Ahora tenemos que tener en cuenta algo muy importante. En esta cifra del 70,3% también tenemos a los graduados de técnicos y tecnólogos, que como todos ustedes saben, son ellos quienes se insertan más fácilmente al mercado laboral. Entonces, si nos enfocamos solamente en los universitarios, nos damos cuenta que estas cifras no se relacionan. Entonces, esta cifra se queda corta a la hora de decirme si un universitario graduado se inserta al mercado laboral de manera formal en lo que ese estudiante estudió en su universidad. Hasta ahora hemos analizado los datos, pero ahora quiero analizar puntualmente, digamos, un ejercicio de un estudiante recién graduado. Creemos un escenario. Claramente esto en base a la experiencia de otros graduados. Entonces, usted está en su universidad viendo sus materias, saliendo a jugar billar
en el hueco de una clase a otra, comiéndose un combo de empanada y gaseosa a la salida de la universidad, echando chisme porque Juanita sacó esta causa a Juanito, analizando qué tal están las primíparas del nuevo ingreso. Pero a veces se nos olvida preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué será de mi vida cuando me gradúe? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son mis opciones después de graduarme? ¿Qué me espera allá afuera? Entonces llega el día de su graduación, usted se gradúa como profesional, la universidad le entrega su cartón, su fotico y le pega la patadita de la buena suerte y usted sale al mercado laboral como todo un primíparo. Por lo general, lo primero que usted piensa es buscar trabajo, pero usted va a buscar trabajo y se da cuenta que usted no sabe buscar trabajo. No sabe cómo crear una buena hoja de vida, no sabe cómo enfrentar una entrevista, porque la mayoría de las universidades no te enseñan eso. Y es paradójico pensar que las universidades te preparan mayormente para ser empleado después de graduarte, pero nunca te enseñan a cómo buscar empleo cuando te gradúes. Incluso hay universidades que no tienen bolsa de empleos, como la mía en este caso. Entonces usted se crea su hoja de vida y empieza a aplicar a vacantes de empleos relacionados a lo que usted estudió. Y se da cuenta que las empresas te exigen experiencia laboral. Y ahí es donde empieza uno de los mayores problemas, la experiencia laboral. Porque tú no tienes experiencia laboral. Entonces las empresas no te contratan. Pero tú quieres trabajar para obtener experiencia laboral, pero las empresas no te van a contratar porque tú no tienes experiencia laboral. Entonces ahí empiezas a caer en un círculo vicioso. Pero Jeffrey, yo he visto vacantes de empleo donde no exigen experiencia laboral. ¿No? Bueno, yo también las he visto, pero ¿qué sucede? Que como hay demasiados graduados en Colombia que no tienen experiencia laboral, entonces todos ellos aplican a esa vacante y el resultado es que hay más de 100 postulantes, al menos así aparece en LinkedIn. Incluso alguna vez vi en una vacante donde habían más de 350 postulantes a esa plaza. Aquí también podemos incluir los concursos públicos de méritos, que son un método o proceso de contratación pública que realiza la Comisión Nacional del Servicio Civil para garantizar la provisión de empleos públicos a las distintas entidades u órganos del Estado, los cuales son muy peleados. Entonces usted ya se puede empezar a imaginar ese nivel de competitividad tan feroz que hay, tanto para personas que tienen experiencia y para personas que no tienen experiencia. Si con vacantes que exigen experiencia hay mucha competitividad, ahora imagínese las que no exigen experiencia. Entonces se vuelve una lotería poder ganarse un puesto de trabajo. Entonces surge la siguiente pregunta: Jeffrey, ¿cómo hacen los graduados para conseguir un empleo en un mercado laboral tan competitivo y sin experiencia laboral? Entonces la respuesta se divide en 3 factores. La primera es la suerte, porque sí, hay personas que tienen suerte y logran insertarse rápidamente al mercado laboral, se publicó una vacante, se inscribieron y ahí quedaron trabajando, ya sea porque le caíste muy bien a la de recursos humanos o porque eres una chica guapa, por ejemplo, porque sí, si eres físicamente más atractiva que las demás, tienes más probabilidades de tener éxito en la vida, así seas pobre. Puede aplicar también para hombres, pero mayormente se ve más en las mujeres y esto está comprobado. Hay estudios que hablan de eso, pero bueno, esto lo podemos hablar en otro video, porque es un tema interesante, pero para este caso ese grupo es una minoría, cabe aclarar. La segunda es las palancas y las conexiones que tengas, ya sea porque naciste en una familia privilegiada o generaste conexiones mientras estudiabas. Este es un grupo privilegiado porque aquí incluimos familiares de políticos y empresarios que al culminar su carrera universitaria ya tienen un puesto asegurado, y también gente muy cercana a ese núcleo, como pueden ser amistades, parejas, etc. Entonces imaginémonos 2 estudiantes. Uno de ellos súper juicioso y aplicado, le tocó muy duro porque se dedicaba a trabajar en las tardes y a estudiar en las noches. Se esforzaba por cumplir todos sus deberes de la mejor manera y así fue durante 5 años. Y por otro lado tenemos al estudiante que se dedicaba a hacer chiva para pasar los parciales, pagaba para que le hicieran los trabajos y no tenía que trabajar. Sus papás tenían cargos públicos muy importantes en la política. Entonces ambos se gradúan al mismo tiempo. Adivinen quién va a tener trabajo y quién no. Imagínense. Entonces, con esto podríamos decir que es cierto el mito de la meritocracia. Bueno, vamos a hablar de este tema en otro video, ¿les parece? En la tercera tenemos los famosos lambebotas. Son estos personajes que lamben y lamben para poder conseguir un trabajo, mayormente en puestos públicos, como la alcaldía. Son aquellos que dan regalitos, le pasan el cafecito con el ponquecito,
Estos también los podemos identificar en las pasadas elecciones territoriales cuando estuvieron haciéndole campaña a los candidatos por todos lados. Así sepan que apenas lleguen al poder van a empezar a repartir contraticos de aquí para allá con malos manejos de dinero, presuntamente, o incluso así no vaya con su ideal político, pero todo sea por querer rascarse un puestico allá en la alcaldía. Entonces uno podría pensar, ¿pero esto es falta de ética o falta de oportunidades? Juzguen ustedes. Podríamos decir, entonces, ¿por qué no lambemos para conseguir trabajo y poder tener estabilidad laboral y económica? Primero que todo, no es fácil y lamber no es para todo el mundo y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, porque detrás de algunos puestos asignados por este medio hay un mundo perverso detrás de todo esto, y con esto me refiero a todo lo que las personas deben hacer para conservar su empleo. Por ejemplo, con las famosas vacunas en el salario laboral que algunos empleados deben pagar tanto en el sector privado como en el sector público, ya que algunos fueron asignados, ya sean porque los recomendaron y pudieron conseguir empleo, y ellos por su parte deben entregar cierto porcentaje de su salario a su jefe para poder seguir conservando su empleo. Y aquí tenemos el famoso caso de la excongresista, y también he conocido personas que están viviendo eso. Y por otro lado tenemos la explotación laboral que sufren algunos empleados. Por ejemplo, a alguien se le da un trabajo pero lo ponen a hacer funciones que no están relacionadas a su cargo. Por ejemplo, a alguien se le da un trabajo y se le pone a trabajar más horas de lo normal, estar más temprano en su trabajo del horario establecido, llevar a cabo actividades que no están dentro de sus funciones, como por ejemplo, vaya hágame estos mandados, vaya lléveme el carro a lavar, vaya lléveme los niños al colegio, vaya y me los recoge. ¿Por qué? Porque con tanto desempleo y falta de oportunidades, como es el caso de Ibagué, a la persona no le queda de otra que hacer caso para poder seguir conservando su empleo. Por otro lado, también se viven lo que son las insinuaciones sexuales de algunos jefes a sus empleadas, o de algunos jefes que les garantizan un empleo, un buen empleo, si se dejan. Y no estoy exagerando, este es el pan de todos los días, tanto en las empresas como en cargos públicos. Hay personas que ya hasta lo normalizan. Entonces, detrás de obtener un empleo por esta vía, hay un costo que se debe asumir y es muy triste. Bueno, después de haber hablado todo esto, quiero hablar acerca de los economistas. Yo personalmente, antes de graduarme, busqué a la mayoría de mis profesores y les pedí consejos de qué hacer con mi vida después de graduarme. Y la conclusión general que ellos me dieron fue: hay que seguir estudiando. El siguiente paso es la maestría, porque un recién graduado en economía no puede hacer mucho en el mercado laboral. Debe buscar en qué área se va a profundizar para así perfilarse hacia un sector en específico. Y la verdad, tienen razón, porque la labor de un economista no es tan práctica como en otras carreras, por ejemplo las ciencias informáticas, y también porque un economista debe saber mucho de varios temas en específico, es decir, profundizar ciertas áreas, y esto lo hace mediante un posgrado. Y bueno, ¿cuánto vale un posgrado? Un posgrado tiene un valor de 50 a 80 millones de pesos, pero Jeffrey, yo he visto posgrados más baratos en áreas de la economía. No entiendo por qué pone esos precios tan altos. Espera un momentico, a partir de aquí usted debe realizar un posgrado en universidades con un buen prestigio académico. Usted puede hacer un pregrado en una universidad de garaje, pero la maestría no. La maestría debe ser en una universidad reconocida para dos cosas. Primero, generar buenas conexiones que lo ayuden en su proceso profesional, porque sí, a veces se paga mucho más en ciertas universidades por las conexiones con personas importantes que puedas hacer allí. Y segundo, porque en tu hoja de vida van a mirar de qué universidad vienes. Eso, aunque ustedes no lo crean, es importante para ser seleccionado en un buen puesto de trabajo. Todo esto se le llama en el bajo mundo como lavar el título, que eso lo podemos hablar también en otro vídeo. Si usted viene de una universidad X, debe lavar su título con un buen posgrado en una buena universidad para obtener mejores empleos en el futuro por medio de conexiones. Por lo tanto, los precios que mencioné anteriormente son los precios de maestrías de universidades reconocidas en el país. El problema es, ¿y usted dónde va a sacar 60 o 70 millones para pagar una maestría? Si la mayoría de los jóvenes en las universidades públicas del país deben elegir entre comerse una empanada con gaseosa o pagar el pasaje del bus. Y sí, pueden haber becas, pero no son para todo el mundo, solo para un pequeño porcentaje de personas. Pero bueno, Jeffrey, puedo ir trabajando y estudiando mientras voy pagando la maestría, ¿no? Sí,
pero no es tan fácil. Un profesor me comentaba que la mayoría de maestrías de economía deben realizarse a tiempo completo, es decir, requiere que el estudiante se dedique full time a realizar la maestría. Y por otro lado, como lo hemos indicado durante todo el vídeo, no es tan fácil para un economista recién graduado conseguir un empleo. Ahora vayámonos para el Tolima. Ah, no, esperen, se me está olvidando algo, ¿no? Claro, el ICETEX. Ahora sí, vayámonos para el Tolima. Ahora, si revisamos las cifras en el departamento del Tolima, podemos encontrar que entre el año 2001 al 2019 se graduaron un total de 81.953 profesionales en el nivel pregrado universitario. Pero ahora concentrémonos en el área de economía, administración, contaduría y afines. Aquí podemos ver el número de graduados desde el 2001 hasta el 2019 en el Tolima. Pero ¿cuál es el fin de esta gráfica? Bueno, esto tiene un objetivo y es que cuando nos graduamos, en este caso de economistas, y vamos a buscar empleo, nos damos cuenta que hay vacantes que son de la misma área y núcleo básico del conocimiento. Así pues, el área del conocimiento es la agrupación que se hace de las disciplinas académicas teniendo en cuenta cierta afinidad con el desempeño de las mismas. Los núcleos básicos del conocimiento dividen y clasifican un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales. Entonces, la economía, la administración y la contaduría y afines hacen parte del mismo área y núcleo básico del conocimiento. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? Y es que cuando nos graduemos vamos a estar compitiendo con otros egresados del mismo área y núcleo básico del conocimiento para poder obtener esa vacante de empleo. Y este tipo de vacantes son muy recurrentes. Entonces, la competencia no es solamente con los egresados de nuestra carrera, sino que también con otros egresados de otras carreras que comparten cierta afinidad con nuestra carrera. Respecto a esto, hay dos situaciones. Si la vacante es más investigativa y teórica, los economistas van a tener más probabilidad de obtener esa vacante. Pero si la vacante es más práctica, por ejemplo, utilizar bastante Excel y hacer ciertas presentaciones, van a primar las otras carreras, las cuales son más prácticas que la economía. Por último, miremos las cifras de los economistas graduados en el departamento del Tolima entre el periodo 2001 a 2019, que han sido un total de 1.323 graduados. Si hacemos una pequeña comparación con la gráfica anterior, nos damos cuenta que son pocos los economistas los que nos hemos graduado en el departamento, a comparación de las otras carreras. Pero la pregunta es, ¿hay un espacio o hay un lugar para que todos estos economistas puedan trabajar formalmente dentro del departamento del Tolima? Más precisamente en la ciudad de Ibagué, que es la capital del departamento, claramente relacionado a lo que ese egresado estudió en su universidad. Y la respuesta es que Ibagué es una de las ciudades con mayores tasas de desempleo en el país, donde la oportunidad para que los jóvenes puedan salir adelante es prácticamente nula. La única salida que tienen los egresados del departamento del Tolima es Lamber, lo que mencionamos en la tercera respuesta de esos tres factores, lo cual era el estar detrás del político de turno, a ver si les suelta un puestico en la alcaldía, pero ya les mencioné que eso no es fácil y tampoco es gratis. Entonces, ¿qué hace el joven recién egresado a la carrera? En este caso de economía y de algunas carreras más, y es buscar oportunidades en otras ciudades. Entonces deben desplazarse de Ibagué a otras ciudades principales, como Bogotá, por ejemplo, pero allí usted ya no estaba compitiendo solamente con los egresados del departamento del Tolima, sino también con egresados de otras universidades y de universidades como la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, la Universidad Pontificia Javeriana, la Universidad del Rosario, la Universidad del Externado, etc. Universidades que tienen mayor peso a la hora de conseguir un empleo a comparación de otras universidades regionales. Y sí, es ahí donde usted ya empieza a ver cierta discriminación dependiendo de la universidad en la que te graduaste. Y por eso les decía hace poco la importancia de lavar el título con un estudio de posgrado en una universidad que esté entre las mejores del país. Luego de todo lo que hemos hablado, ¿cuál es la discusión de todo esto? ¿Quién es el responsable
de todo esto. ¿A quién le echamos la culpa de que los jóvenes hoy en día no puedan encontrar un empleo digno en este país? Empecemos por el gobierno. El gobierno saca pecho con algunas políticas públicas como matrícula cero, por ejemplo. Por otro lado, el pasado 2 de agosto, Petro sancionó la ley 2307 del 2023 que establece la gratuidad en los programas de pregrado que se dictan en instituciones de educación superior pública, es decir, las universidades que ofrecen programas técnicos, tecnológicos o universidades en Colombia. La inversión para poner en marcha el plan será de 17 billones de pesos en 10 años. Entonces hay oportunidades para estudiar en este país, al menos en las universidades públicas. Pero ¿qué sucede? El estudiante se gradúa y luego de eso se choca con la realidad porque se da cuenta que no es fácil insertarse al mercado laboral y se vuelve una pesadilla lograrlo. Entonces podríamos decir que el gobierno te garantiza el derecho a la educación superior, es decir, la educación, pero no te garantiza el derecho al trabajo. Entonces, para un joven conseguir un empleo digno y estable, en el cual se preparó por 5 años, ya dejó de ser un derecho fundamental y ahora se volvió un privilegio. Ahora hablemos de las universidades. Si las universidades son ese centro de estudio que prepara a los estudiantes para aportar al país en el mediano y en el largo plazo, la gran mayoría de ellos no se insertan al mercado laboral como deberían, porque las empresas están buscando a personas que tengan experiencia y ciertas habilidades. Entonces, estos egresados no son absorbidos como deberían en el mercado laboral. Y entonces nos damos cuenta que hay un fallo, que algo no está funcionando bien. Entonces, las universidades se están dedicando a graduar estudiantes, pero no los están preparando para ejercer en el mercado laboral como deberían. Pero ¿por qué digo que no los están preparando? Porque de esos 5 años, en la gran mayoría de carreras no hay ninguna práctica. Entonces, el estudiante se gradúa sin saber cómo es que funciona el mundo realmente. Se encargan de que el estudiante aprenda teoría, mucha teoría, que se gasten cuadernos haciendo ejercicios y más ejercicios que poco tienen que ver con la realidad o probablemente nunca los utilicen. También el bajo nivel de programación en algunas carreras que hoy en día es el boom del mercado laboral. Materias de relleno que poco tienen que ver con lo que realmente se necesita allá afuera en el mercado laboral. Y les pongo un ejemplo. Saber Excel es muy importante en el mercado laboral. Las empresas en la mayoría de las veces en sus vacantes ponen como requisito importante el manejo de Excel avanzado. Pero en las universidades no hay cursos de manejo de Excel avanzado, ni electivas ni sociohumanísticas, pero sí otros cursos que no tienen nada que ver para la mejora de los skills o habilidades de los estudiantes. Entonces, a los estudiantes o recién graduados les toca pagar por cursos adicionales para poder insertarse mejor al mercado laboral, porque en las universidades no salieron tan bien preparados o con las competencias que se requieren hoy en día en el mercado laboral. Es paradójico pensar tener que pagar luego por cursos adicionales luego de haber estudiado por 5 años en la universidad, estudiando y pagando en ciertos casos. Hasta este punto del video, personalmente propongo un curso que se llame Preparación para la vida laboral, para que cuando los estudiantes se gradúen no se estrellen tanto con la realidad. Ustedes dirán, pero Jeffrey, mi profesor cuando se graduó de la carrera empezó a trabajar inmediatamente, o mi tío cuando se graduó en menos de nada consiguió trabajo. Entonces no entiendo. Lo que sucede es que antes tener una carrera universitaria era lo máximo. Ahora tener una carrera universitaria es lo mínimo, es lo básico. Antes en la mayoría de las familias no había ni un solo profesional. Hoy en día en la mayoría de las familias hay al menos un profesional. Entonces antes la competencia no era como lo es hoy en día, que es bastante feroz. Ahora el mundo está cambiando y las empresas se van adaptando a esos cambios. Empiezan a crearse nuevas empresas que van de la mano con esos nuevos cambios. Mayormente
mayormente tecnológicos, pero las universidades siguen enseñando lo mismo. No se actualizan como deberían. Siguen graduando a estudiantes de ciertas carreras que ya están mandadas a recoger. Mejor deberían reducir esa oferta de programas y por otro lado impulsar nuevas carreras que vayan más acordes al mundo actual, es decir, a las nuevas tecnologías, las famosas carreras STEM. Ya para finalizar este tema y a modo de reflexión, porque en este canal vamos a apuntar también a ese enfoque, no todo es malo, o bueno, sí, mentiras. Al graduarse usted tiene dos cosas, el conocimiento y el título. Entonces usted no puede ejercer su carrera por todos los factores que se nombró anteriormente en el video, como la falta de experiencia, no tiene conexiones a empresas o a políticos, no le gusta lamber, es decir, no está haciendo uso de su título. Pero entonces, ¿qué es lo otro que le queda? Así es, el conocimiento. Entonces, a partir de ello, si fuiste una persona que fue aplicada durante su etapa universitaria y tiene todos estos conocimientos a la mano, puedes emprender y crear empresa. Claramente no es fácil, pero por algo se empieza. Y recuerden que en esta vida hay que intentar y probar cosas, porque es triste morir sin antes haber intentado cosas que en algún momento quisimos hacer. Recuerden que el fracaso no es haber tenido un intento fallido. Por ejemplo, en un emprendimiento, el fracaso es no haber intentado nunca nada. Quiero que sepan que el éxito de un graduado no se mide por la velocidad en la que se inserta al mercado laboral. Porque sí, algunos de sus compañeros se graduaron, se insertaron en el mercado laboral y les está yendo súper bien. Y a usted no, está en un trabajo donde le pagan un mínimo o simplemente está desempleado y se siente mal. Se siente que está fracasando por la vida. Y la verdad, no debe pensarlo de esa manera. Incluso usted no debe compararse con los demás. Usted no tiene por qué hacer eso. Recuerden que eso lo hablamos en los 10 consejos jobsianos para no sufrir en la carrera de economía, que lo pueden chequear en mi perfil de Facebook. Porque sí, hay egresados que consiguen un empleo y eso lo alardean a la diestra y siniestra. Pero bueno, bien por ellos. Así que usted no se compare con los demás porque esto es una carrera con usted mismo. Y sí, lo más probable cuando te gradúes es que te vas a chocar con la realidad y quizás entres en depresión, empiezas a echarte la culpa de tu situación, la familia va a empezar a preguntarte ¿y por qué no estás trabajando? Y más cosas. El consejo que yo les doy es que no se estrese por eso. ¿De qué le sirve estresarse por cosas que usted no puede controlar? Ya que nos dimos cuenta que el mundo del mercado laboral no funciona como debería. Es injusto en la mayoría de veces. Premian a los que no deberían premiar y al que más se esforzó probablemente quede relegado. Es decir, no es meritocrático. Y sí, hay personas que vienen de abajo y lograron conseguir un buen empleo o ganarse en una beca. Todo esto con mucho esfuerzo, pero estos estudiantes o egresados se pueden contar con los dedos de la mano. Es decir, ¿y los demás qué? Entonces, como conclusión, podríamos decir que sí hay oportunidades, pero no son para todos. Solamente unos pocos saldrán adelante y tendrán éxito, y la gran mayoría van a quedar sumergidos bajo el sistema capitalista. Mi nombre es Geoffrey Morales, espero te haya gustado este video. De verdad que fue mucho esfuerzo el que le dediqué para realizar esto. Como es un tema que algunos de ustedes me habían preguntado, me habían pedido, quise traerles un buen contenido. Este es mi primer video. Espero me apoyen compartiendo con sus amigos, familiares y demás que estén pasando por esta situación. También me pueden apoyar suscribiéndose a mi canal, dándole like y activando la campanita de notificaciones. Este es un proyecto que siempre he querido realizar. De verdad que quiero hablar de muchos temas interesantes. Me pueden seguir en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y TikTok, donde próximamente vamos a estar subiendo contenido. Así que todos ustedes serán los primeros. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Chao.